Hola, hola chicos, ¿me escuchan? Sí, doctor. Muy bien. Ah, por favor, la alumna que creó la sala, que me dé pase para poder compartir mis diapositivas. Daniela Oriundo, Gabriela Hidrobo, Gabriela, Sí, doctor, buenas tardes. hola, buenas tardes. Gabriela, ¿cuántos alumnos son en total? 103, perdón. Les avisé hasta que íbamos a empezar a las 3, ¿verdad? Sí, doctor, sí les avisé. Sí saben. ¿Cuántos en total son? ¿Cuántos alumnos? 103. 103. Vamos 54 recién, falta la mitad. Buenas tardes, doctor. Ya le di acceso para que activas. Ya, gracias, ok. Bien, chicos, ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Puedes darle a iniciar a la grabación, ¿ah? Vamos a empezar ya. Bien, chicos, me presento. Yo soy el doctor Juan Carlos Sauqui Guerrero, soy médico ginecobstetra del Hospital Nacional Hipólito Unanue. Y en esta ocasión, bueno, vamos a hablar acerca del trabajo de parto, ¿ya? Así que he dividido la clase en dos grandes grupos, ¿no? El primer grupo básicamente es para enseñarles lo que el CIRAM manda, ¿ya? Y la segunda parte de la clase es para enseñarles lo que actualmente se está viendo y de todo cómo ha revolucionado o, ¿no? en lo que es el trabajo de parto, ¿ya? Para que ustedes estén listos, para que cuando vayan al internado puedan tranquilamente responder cualquier pregunta correspondiente a este tema, ¿ya? A la evaluación del trabajo de parto normal y patológico. Entonces, vamos a empezar la primera parte, que es lo que el sílabo menciona que debo que enseñarles, ¿ya? Y la segunda parte va a ser una parte totalmente distinta, donde vamos a hacer dos comparaciones, lo que era antes y lo que es ahora, ¿correcto? Las preguntas, por favor, al final de la teoría. Muy bien. Nosotros ahora nos vamos a dedicar a lo que es el trabajo de parto vía vaginal, ¿no? Tenemos que empezar a conocer cuáles son, ¿no? Esos pasos necesarios para que se pueda dar un trabajo de parto vaginal. Desde que inicia las contracciones,
desde que inicia la fase activa, fase latente de trabajo de parto, hasta el momento que se produce la dilatación completa y sale, pues, ¿no?, el producto. Entonces, es importante que para que ustedes puedan entender el mecanismo del trabajo de parto, tengan que aprender cuáles son esos movimientos que se presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, para que la cabeza del bebé pueda salir, como ustedes están viendo en este video, es necesario, ¿no?, que el bebé haga unos movimientos cardinales, con lo cual va a poder salir la cabeza fetal. Entonces, una atención de trabajo de parto es una atención por un equipo, ¿no?, especializado en atención de parto, donde uno pueda estar constantemente monitorizando las funciones vitales de la madre y las funciones vitales, en este caso, pues, no, los latidos cardíacos fetales. Y es una atención de trabajo de parto, como ustedes están viendo en este video. ¿Por qué? Porque no estoy permitiendo que salga solo la cabeza, sino que estoy haciendo maniobras necesarias para evitar que esa salida de la cabeza fetal termine lastimando a la madre, ¿no? Y durante este trámite, durante esta posibilidad, ¿no?, la madre se puede desgarrar. Entonces, es muy importante, pues, ¿no?, que nosotros aprendamos el mecanismo del trabajo de parto para poder hacer unas maniobras que me impidan, ¿no?, que impidan que esta madre termine con un desgarro vaginal, ¿no? Entonces, ustedes en esta, ¿no?, en esta rotación, en este segmento de obstetricia, al finalizar el curso, tienen que ser capaces de reconocer esas maniobras, ¿no? Tienen que ser capaces de entender cuáles son esos mecanismos fisiológicos del trabajo de parto y cómo debería hacerse una atención normal. En ese video ustedes están viendo, pues, ¿no?, cómo se está produciendo esta atención de trabajo de parto. Ya nació la cabeza y ahora están naciendo los hombros del hombro anterior, ¿no? Luego nace el hombro posterior y después de eso ya es mucho más fácil, ¿no?, porque ya el bebé sale prácticamente solo con los ojos de la mamá. Entonces, eso es lo que ustedes deben aprender ahora, para que cuando ya estén en el internado puedan tranquilamente, ¿no?, poder atender este trabajo de parto, ¿ya? Recuerden que ustedes se van a ir a hacer el serum, y en el serum la idea es de que se evite tanto muertes maternas como perinatales, ¿ya? Así que es muy importante que este curso lo aprendan perfectamente. En el tercer periodo de trabajo de parto, ¿no?, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer la atención del alumbramiento, es decir, la salida de la placenta, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, ustedes están viendo en el video que el profesional que atiende este alumbramiento está haciendo una maniobra, ¿no? Hace una maniobra de tracción y contracción con la medida, pues, ¿no?, de que la placenta pueda salir y prácticamente salga completa, ¿no? Salga completa, y de esa manera me evite retención de restos placentarios y por lo tanto me evite, pues, ¿no?, una hemorragia posparto posterior. Recuerden que la primera causa de muerte materna aún sigue siendo hemorragia posparto, ¿ya? Así que es muy importante eso. Y por último, bueno, se termina revisando el canal del parto para ver, bueno, si hay algún desgarro o no, que debe ser suturado inmediatamente, ¿ya? Entonces, esa parte es muy importante que ustedes lo conozcan. Muy bien. Entonces, nos vamos a dedicar hoy día, ¿no?, a ver cuál es la fisiología del trabajo de parto, la evaluación del trabajo de parto normal y patológico, y ver las distocias de ese trabajo de parto. Entonces, el proceso de trabajo de parto implica fenómenos activos y pasivos que van a permitir la expulsión del feto y la placenta. Los fenómenos mecánicos activos corresponden a las contracciones uterinas y al flujo materno, mientras que los fenómenos pasivos van a corresponder a los cambios uterinos y cervicales como consecuencia de las contracciones uterinas. Entonces, es importante, para que se produzca sí o sí un cambio a nivel cervical, tiene que haber la siguiente, ¿no?, la siguiente fisiología de las contracciones. Primero, que la frecuencia tiene que ser necesariamente no menos de 3 o máximo 5 contracciones en 10 minutos.
¿Por qué? Porque si está por debajo de 3, se va a considerar una contracción inadecuada, y si está por encima de 5, es decir, de 6 a más, se considera ya un fenómeno llamado taquisistolia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿cuál es la frecuencia normal? 3 contracciones en 10 minutos, máximo 5. Ahora, la intensidad es muy importante porque la paciente puede tener contracciones, pero son muy pequeñas y estas no van a iniciar trabajo de parto. La intensidad es muy importante, por lo tanto, esa intensidad que menciona la literatura debe estar entre 50 y 70, ¿no?, milímetros de mercurio, ¿ya? Para que pueda recién producirse, ¿no?, un trabajo de parto. El tono tiene que estar entre 8 y 10 y la duración de cada contracción debería estar entre 50 segundos a 1 minuto. Entonces, teniendo yo esto, recién podría pensar en que una paciente va a tener un trabajo de parto. Existe, y esto ya les han enseñado a ustedes en los mecanismos o los cambios fisiológicos del embarazo, les han enseñado que existe una condición que se llama contracciones de Braxton-Hicks, ¿no? Que son contracciones no tan intensas, no tan dolorosas, no tan frecuentes y que van a ser consideradas, bueno, unas contracciones falsas de trabajo de parto. Entonces, estas contracciones de Braxton-Hicks no tienen estas características que les estoy mostrando actualmente en la diapositiva, ¿ya? Así que es muy importante que recuerden, no van a iniciar trabajo de parto mientras no haya estas condiciones, ¿ya? Entonces, una onda contráctil uterina, ¿dónde va a empezar? Va a empezar siempre en la parte del fondo, a nivel del cuerno uterino, ¿no? Eso quiere decir que se va a iniciar ¿dónde? En el marcapaso funcional. Y de esa manera va a haber una propagación según la triple gradiente descendente, ¿correcto? Entonces recuerden esta parte. ¿Dónde se inicia la onda contráctil? A nivel del marcapaso funcional. Pregunta de examen por si acaso, ¿eh? Entonces, ¿qué quiere decir la triple gradiente? La triple gradiente quiere decir que va a iniciar en el fondo uterino con mayor intensidad y mayor duración y básicamente va a ir bajando. Entonces, ustedes no tienen que de ahí sacar una línea, ¿no? Paciente que llega a emergencia y les dice, doctor, siento que mi barriga se pone dura, allá. Tienen que agarrar, tienen que echar a la paciente y tienen que tocar. ¿Dónde tienen que tocar? No van a tocar la parte anterior, tienen que tocar el fondo uterino. Y si este fondo uterino ustedes sienten que se pone duro, la propagación es descendente, es decir, empieza en el fondo uterino y progresivamente va hacia abajo, ¿ya? Y de esa manera, si es frecuente cada 3, 5 minutos y encima de eso ya tiene más de 3 horas consecutivas, lo más probable es que esté en trabajo de parto y mi obligación como médico es hacer un examen de tacto vaginal para ver si hay cambios o no. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. No se les vaya a ocurrir decirle a la paciente, ¿sabe qué? No, usted todavía recién está iniciando, es primeriza y vuelve en 2 horas, porque podría regresar ya con el bebé en brazos. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos pasivos? Es la ampliación del segmento uterino, el borramiento y la dilatación del cuello uterino. ¿Y esto por qué se va a dar? Por unos cambios a nivel del cuello uterino que básicamente tiene que ver con la presencia de prostaglandinas, que tiene que ver con el rompimiento de los puentes de colágeno, etcétera, etcétera, ¿no es decir? ¿Es así? Y por lo tanto, se va a empezar a borrar el cuello y va a empezar la dilatación, ¿ya? Así que eso es una cosa que ustedes tienen que saber y es muy importante que siempre hacemos una diferencia, ¿no? Las primerizas siempre, primero van a dilatar, ¿no? Y luego recién va a descender la cabeza. Mientras que las multíparas, por lo general, ¿no? Por lo general, perdón, las primíparas primero encajan y luego dilatan. Y las multíparas primero dilatan y luego encajan, ¿ya? Así que mucho cuidado con eso, ¿ya? Ahí sí hay bastante experiencia ya con respecto, pues, ¿no?, a la atención de parto de mujeres multíparas. La expulsión del tapón mucoso, ¿no?,
es una condición, es un fenómeno pasivo que muchas mujeres, ¿no? Hasta un 80% de mujeres puede referirlo 24 a 48 horas antes del inicio del trabajo de parto. Pero ojo, ojo, no siempre el expulsar el tapón mucoso significa que vas a dar o que vas a iniciar trabajo de parto en las siguientes horas, ¿ya? Solamente les digo, hasta un 80%. El otro 20% inclusive podría preceder hasta una semana antes de la expulsión del tapón mucoso. Así que, por lo tanto, es muy importante, ¿no? Que no se dejen guiar solamente por esta, ¿no? Por este signo o por este fenómeno. La formación de la bolsa de agua, el encajamiento, descenso, inclusión del feto y el alumbramiento, ¿no? Todos estos son los fenómenos pasivos. ¿Qué significa, doctor, la formación de la bolsa de agua? Como ustedes pueden ver en la diapositiva, ¿no? Vean el flujo de las imágenes, ¿no? Ustedes están viendo en la imagen A una cabeza fetal que se encuentra perfectamente encajada, ¿no? Más abajo ustedes pueden ver esta parte que es el cuello cervical, ¿no? Que esta imagen representa el inicio del trabajo de parto, es decir, cuando todavía no está borrado. Chicos, pueden ver mi cursor, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces, vean ustedes acá que en esta imagen representa un cuello aún no dilatado, aún no borrado. Pero mientras nosotros estamos avanzando en el trabajo de parto, van a ver cómo, miren, este cuello, que aproximadamente, para que tengan una idea, tiene 4 centímetros en promedio, ojo, 4 centímetros en promedio de longitud, cuando se borra el 50%, van a ustedes tener un cuello que va a medir más o menos 2 centímetros. Entonces, ahorita, ustedes tóquense la punta de la nariz. El cuello va a tener esa condición fibromuscular, la consistencia fibromuscular. Cuando se tocan la punta de la nariz, van a sentir esa consistencia fibromuscular. Y si ustedes pueden, ¿no? Dentro de su cabecita, pueden recordar, el doctor Aoki me dijo que un cuello que no inicia trabajo de parto tiene en promedio 4 centímetros de longitud. Y si ya ha iniciado trabajo de parto, por lo tanto, ¿no? Para que inicie un trabajo de parto tendría que estar borrado al menos el 50% del cuello. Por lo tanto, la longitud ya no va a ser 4 centímetros, sino va a ser 2 centímetros. ¿Y qué más pueden ver? Que la bolsa de agua, que al inicio, ¿no? Está representado por esta imagen, bueno, de color violeta, rojo, ¿no? ¿Qué cosa van a ver? Que empieza, ¿no? A preceder, ¿no? La cabeza fetal. Entonces, mientras más va borrando, ¿no? Mientras más va borrando, por ejemplo, acá en la imagen C, ustedes pueden ver, ¿no? Que ha borrado más inclusive. Pongámosle un número, ya, pongámosle un 80 a 90% de borramiento. Y miren, cómo el cuello, que al inicio estaba cerrado, acá ya empieza a dilatar. Y es por eso que cuando nosotros hacemos, bueno, el tacto vaginal, vamos a poder ingresar tranquilamente por acá y lo primero que se nos va a presentar, ¿no? Son las membranas, ¿no? La membrana amniótica. Y en contracción, lo que vamos a sentir es una membrana que empieza a protruir, ¿ya? Y en la imagen D, pueden ver ustedes, bueno, que tranquilamente ya tenemos un borramiento del 100% y con una protrusión de las membranas, ¿no? Y que para eso, bueno, ya tendría que estar al menos en una fase activa, es decir, ¿no? En 4, 5, 6 centímetros de dilatación. Y por lo tanto, en cada contracción, vamos a ver cómo protruye esta bolsa de agua o esta membrana amniótica, ¿ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, la maduración cervical, para que se pueda producir, necesitamos condiciones bioquímicas a nivel del cervix. Es decir, tiene que haber aumento de prostaglandinas, disminución de estrógenos, disminución de progesterona, óxido nítrico, la hormona llamada relaxina, pero lo más importante acá es, ¿no? El aumento, ¿no? A nivel hidrostático y también el rompimiento de los puentes de los puentes de colágeno para que pueda producirse esta elasticidad, este borramiento, esta maduración cervical. Y de esa manera recién vamos a ver que estas pacientes van a empezar a dilatar, ¿ya? Entonces,
Las modificaciones mecánicas del cervix se producen a medida que el polo fetal es propulsado hacia el cuello, produciendo este acortamiento y este es su dilatación. Es decir, estamos hablando que una paciente primeriza, ya les he dicho, primero va a encajar, el encajamiento de la cabeza va a ayudar, apoyado por las contracciones uterinas que vienen por una triple gradiente, va a ayudar a qué? A borrar. Y luego de eso va a empezar la dilatación. Muy diferente a lo que pasa en una paciente multípara, que ya les he dicho, ellas sí, primero van a dilatar y luego en el trabajo de parto recién van a encajar. Eso es muy normal en ellas. Entonces, veamos ahí las modificaciones mecánicas del cuello, tanto en una nulípara como en una multípara, ¿no? Como ustedes pueden ver, la primípara, ¿no? Por lo general va borrando progresivamente, ¿no? Hasta que una vez que ya esté borradito, recién empieza a dilatar. Eso es lo que pasa en una primípara. Primero tiene que borrar y luego dilatar. En cambio, en una multípara ya se puede dar la dilatación, ¿ya? Ya se puede dar la dilatación con un borramiento que ni siquiera llega a un 50%, ¿no? Por eso, quiero que comparen acá, con estas imágenes, quiero que comparen los cuadros. Miren, esta multípara, ¿no? Ya está dilatado, borrado quizás un 50% y ya está dilatado, mientras acá al 50% todavía sigue cerrado el cervix. Entonces es totalmente diferente. Muy bien. ¿Cómo se define entonces el trabajo de parto? Como la presencia de 2 o más contracciones en 10 minutos, o una duración de más de 30 segundos por un periodo mínimo de 1 hora, acompañada de modificaciones cervicales. Y ojo, las modificaciones cervicales significa el borramiento mayor o igual al 50% y una dilatación al menos mayor o igual a 1 centímetro, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a ver nosotros cuáles son las etapas normales del trabajo de parto, ¿no? Y tenemos que el trabajo de parto tiene una primera etapa, que es la etapa de dilatación, una segunda etapa, que es la etapa, ¿no?, del periodo expulsivo, y una tercera etapa, que es considerado, bueno, el periodo de alumbramiento. Así como también existe, ¿no?, en algunas literaturas una cuarta etapa que se va a centrar en lo que es el porperio, las 2 primeras horas del porperio inmediato, ¿ya? Entonces, acuérdense, en algunas literaturas hablan de 3 periodos, 3 etapas, y en otras hasta 4, ¿ya? Para temas del examen, yo no les voy a preguntar algo tan sencillo, por si acaso. A mí me interesa que aprendan otras cosas, ¿ya? Entonces, la fase latente, ¿no? En esta definición clásica de las curvas de Friedman, ¿ya? En esta definición clásica de las curvas de Friedman, la fase latente es aquella que se da al inicio del trabajo de parto y antes de los 4 centímetros de dilatación, mientras que la fase activa se da entre los 4 y 10 centímetros de dilatación. ¿Correcto? Entonces, acuérdense esto de acá. Esto es cultura general. Para mí esto es historia, ¿ya? Por si acaso. Para mí esto es historia. Pero esto es importante que si alguien les pregunte, ustedes lo sepan de memoria, ¿ya? Sin ser necesariamente lo correcto hoy en día. Mientras que la fase activa presenta 2 fases. La fase aceleratoria y la fase desaceleratoria. La fase aceleratoria que predomina la dilatación, que está entre 4 y 8 centímetros, y la fase desaceleratoria, ¿no?, que está entre 8 a 10 centímetros, donde va a predominar el descenso de la cabeza fetal o del polo fetal. Polo fetal porque puede ser cabeza o puede ser la presentación de nalgas de un bebé, ¿no? Por eso habla de polo fetal. Entonces, la fase activa, ya saben, se va a definir como aquella, ¿no?, mayor o igual a 4 centímetros hasta 10 centímetros de dilatación, donde ya empieza el periodo expulsivo. Muy bien, ahí tienen la curva de dilatación, ¿no? Bastante adecuada, donde ustedes pueden ver que la elaboración del trabajo de parto en horas, ¿no?, puede llegar hasta 14 horas, ¿no? Y esta va a tener una fase cervical de dilatación máxima, ¿no?, a partir de los 7, 8 horas, ¿no? Y
a partir, pues, ¿no? de los 6-7 centímetros. Mientras que el polo fetal va a empezar, pues, ¿no? su descenso, ¿no? A partir de los 6 centímetros de dilatación en adelante, ¿no? Tenemos acá el modelo de Friedman, ¿no? Que nos hablaba, como ya les he dicho, de una fase latente, una fase activa, ¿no? En el cual la fase latente, ¿no? Podía durar, era bastante variable en realidad, y la fase activa, pues, ¿no? Tenía una fase de aceleración, una fase de máxima pendiente y una fase de desaceleración, ¿no? Fase de aceleración, fase de máxima pendiente y fase de desaceleración. Entonces, esto es lo que en tiempos, ¿no? Hablábamos sobre la curva de Friedman. Entonces, cuando nosotros hablemos sobre la curva de Friedman, vamos a poder ver que estas etapas tienen horas, ¿ya? Tienen horas. No por las puras, está acá, ¿no? De 0 a 14 horas. No por las puras, están los gráficos, ¿ah? Por si acaso. Entonces, la segunda etapa del trabajo de parto es el periodo expulsivo y la tercera etapa es la expulsión de la placenta. Muy bien, entonces, en esta edición de este libro de Pérez Sánchez, de la cuarta edición, nos están hablando acerca de ¿qué? De las etapas del parto, del trabajo de parto. Entonces, fíjense, las pacientes nulíparas podrían, ¿no? Tranquilamente tener un trabajo de parto hasta 20 horas, mientras que las multíparas hasta 14 horas. La dilatación de una nulípara es a razón de 1.2 centímetros por hora, mientras de una multípara es a razón de 1.5 centímetros por hora. ¿Eso qué me está diciendo? Ah, doctor, eso significa que la dilatación es más rápido en una multípara, sí. Y también el descenso, fíjense, el descenso de la cabeza fetal o del polo fetal es a razón de 1 centímetro por hora, mientras en una multípara es a razón de 2 centímetros por hora. Por eso es que les decía que en el caso de las pacientes multíparas, primero van a dilatar y luego van a recién encajar. Mientras que en las nulíparas sí es necesario que esté encajado para que se pueda producir una dilatación. Una nulípara que no esté encajada ¿no? su cabeza, su polo fetal, y que haya llegado a las 40 semanas, lo más probable es que esta paciente no pueda dar un trabajo de parto normal y no vaya, pues no a un chance vaginal, sino termine en una probable cesárea electiva, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. También establecieron, pues, ¿no? otros parámetros, ¿no? Como la segunda etapa, que fue para las nulíparas 90 minutos y para las multíparas 60. Y la tercera etapa, una nulípara 45 y una multípara 30 minutos. Entonces, esto de acá es lo común, lo que sabemos, lo que ya hace tiempo, hace muchos años, se nos ha enseñado a todos, ¿no? ¿Les sirve a ustedes? Sí, por supuesto, les va a servir, porque es importante, pues, ¿no? Que ustedes sepan esto, ya les he dicho, que ya es historia, pero que si cualquier médico les pregunta, ustedes pueden ser capaces de responder tranquilamente cuáles son, pues, ¿no? Los horarios, los tiempos y cuál es el tiempo de dilatación, tanto en centímetros por hora para cualquiera de las dos condiciones, ¿ya? Así que mucho ojo con eso. Entonces, ¿no? Ahí está. Lo que ahora vamos a aprender ahora es cómo yo reconozco que la cabeza fetal está encajada, ¿no? ¿Cómo yo reconozco eso? Y eso lo vamos a ver, bueno, dependiendo de cómo la presentación o cómo el polo fetal se va metiendo dentro de la pelvis. Para eso, ¿qué tenemos? Tenemos estaciones, ¿no? Y también tenemos, ¿no? Las estaciones de Delis y los planos de Hodge, que es lo que les voy a enseñar ahora, ¿ya? Y como ustedes ven acá, van a ver varias formas de determinar, bueno, si la cabeza fetal está encajada o no. Y para eso vamos a continuar. Miren ahí, estaciones de Delis, -3, -2, -1, 0, cuando llega al nivel, ¿no? de las espinas ciáticas, y empieza, ¿no? En +1, +2, +3, cuando ya estas espinas, pues, no han pasado, ¿no? ¿Esto es posible evaluarlos con el tacto fetal? Sí, por supuesto.
Con el tacto vaginal es posible evaluarlos. Entonces, acá vamos a ver dos cosas muy importantes, los planos de Hodge y las estaciones de Delis. Ahora, definamos qué son los planos de Hodge entonces. Ustedes pueden ver ahí bastante didáctico, ¿no? Estos planos, ¿no? Y también pueden ver el tipo de presentación, libre, fijo, encajado y encajado, ¿no? Es decir, mientras más abajo esté, más encajado va a estar. Y mientras esté fuera, pues definitivamente estamos hablando de una presentación flotante, una presentación alta, ¿no? Entonces, el primer plano de Hodge va a ir, ¿cómo se llama esta parte? La sínfisis, borde superior de la sínfisis del pubis. ¿Y cómo se llama esta parte? El promontorio sacro. Por lo tanto, el primer plano de Hodge va a ir desde el borde superior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio sacro. Si la cabeza fetal está por encima de esto, estamos hablando de que está totalmente volando, ¿no? La cabeza está volando, doctor. No, no es una presentación encajada. Por lo tanto, fácilmente en un examen físico se va a poder encontrar, pues, ¿no? Que pelotea esa cabeza. La maniobra de peloteo, le dicen. En un segundo plano de Hodge, vamos a ver que esto va a ir a nivel. ¿Cómo se llama esto? El borde inferior de la sínfisis del pubis hacia la segunda vértebra del sacro. Hacia la segunda vértebra del sacro. ¿Ya? Y acá vamos a decir que si la cabeza ha llegado, está fija. No está encajada, pero está fija. Hay posibilidades, bueno, que durante el trabajo de parto pueda ya encajar. Eso es muy posible. Y el 3 y el 4 definitivamente son situaciones donde ya está encajada la cabeza. El 3, el plano de Hodge 3 es definida, bueno, que va a ir esta desde la altura de las espinas ciáticas, ¿no? Que van a pasar por el isquion y la cuarta vértebra. Mientras que el cuarto plano de Hodge va a ir desde el extremo inferior del coxis y paralelo a los demás planos. ¿Por qué? Porque esto ya es prácticamente cuando la cabeza ya está fuera. ¿Ya? Ahora, cuando nosotros trabajamos en el hospital, ustedes van a ver que normalmente no nos referimos al tracto vaginal en los planos de Hodge, sino nos referimos, ¿no?, a las estaciones de Delis, ¿ya? Nosotros hacemos una evaluación y vamos viendo si esta cabeza, ¿no?, está descendiendo, ¿no?, según las estaciones de Delis. Por eso le llamamos estación -1, -2, -3, -4, o +1, +2, +3, +4, dependiendo de nuestra evaluación, de nuestro tracto vaginal, de nuestro descenso de la cabeza fetal. Evidentemente, para decir -1, -2, -3, -4, esto prácticamente no está casi, podríamos decirlo que está en centímetros, ¿ya? Y para eso también, pues, ¿no? Hay variables. Miren ustedes, la estación del I -4 está por encima de la sínfisis del pubis, ¿no? Y llegando prácticamente no al promontorio sacro, pero sí, pues, ¿no?, a un segundo plano de Hodge, ¿no? Y si está por encima de la cabeza, podríamos decir que no está encajado, ¿ya? Que no está encajado. En esta estación de Delis -4, lo más probable es que cuando yo esté haciendo el tacto vaginal, lo apenas sienta, ¿no?, la superficie de la cabeza, muy apenitas, o prácticamente lo toque nada más y la cabeza se vaya hacia arriba, ¿ya? Por lo general, para decir que al menos está fija la cabeza o se está encajando, tendría que estar en una estación de Delis -3 o -2, ¿ya? -3 o -2. Entonces, esas estaciones de Delis son bastante adecuadas para decir que la paciente no tiene, pues, no, condiciones adecuadas para un trabajo de parto. Ahora, hay situaciones en las cuales hemos encontrado cabezas en estaciones de luz -1, -2, antes de que empiecen las contracciones, por supuesto. ¿Y en quiénes se va a dar esto? En primíparas, ya les había dicho esto, ¿no? En primíparas, por eso el -3 y el -1 están considerados dentro del tercer plano de Hodge, que ya se consideran cabezas encajadas. El plano 0, ¿no?,
Es un plano no muy habitual mientras no estén en trabajo de parto. Generalmente este plano o esta estación se alcanza ya en trabajo de parto. Y cuando están con los signos positivos es, bueno, que ya estoy viendo en parte de la cabeza saliendo y ahí está en canal vaginal. ¿Ya? Y está en canal vaginal. Entonces, ¿cómo yo manejo el trabajo de parto en la fase activa? Lo primero que a nosotros nos enseñan es que la paciente que está en un periodo o una fase activa, es decir, con una dilatación mayor o igual a 4 centímetros y un borramiento, pues no casi cercano al 100%, la paciente debe ser hospitalizada en centro obstétrico para que se pueda hacer una muy buena monitorización de estas contracciones y también se pueda hacer ¿no? Se pueda empezar a abrir el partograma y de esta manera, pues, ¿no? Se haga la monitorización materna neonatal, que significa, pues, ¿no? Ver cuántas contracciones tiene en 10 minutos o por minuto la paciente y también ver cómo están los latidos cardíacos, tanto en contracción o como sin contracción. ¿Ya? Entonces, es muy importante porque solamente de esa manera voy a poder identificar, bueno, qué bebés están en riesgo o no. Quizás oligohidramnios, quizás circulares de cordón, ¿no? Dependiendo de la posible comorbilidad materno-fetal que pueda tener el bebé, definitivamente tengo que ponerle un plan de trabajo. Entonces, no todas las pacientes gestantes son iguales, por si acaso, ¿ya? Entonces, hospitalizo a la paciente, con la intención de aperturar el partograma, y la intención de aperturar el partograma es ver cómo está la progresión del trabajo uterino. Y eso vamos a verlo mediante la evaluación, ya les he dicho, dinámica uterina, cuántas contracciones tienen 10 minutos, cómo va la dilatación cada hora, cómo va el descenso del polo cefálico según los criterios y los tiempos ya establecidos. ¿Ya? Muy importante. Entonces, durante esta monitorización, nosotros vamos a ser capaces de hacer diagnóstico, por ejemplo, de una progresión inadecuada del descenso o de la dilatación. O podríamos, bueno, si vemos que los latidos cardíacos disminuyen con las contracciones, podríamos estar sospechando de un compromiso de la unidad fetoplacentaria, ¿no? Por lo tanto, pues no, esos diagnósticos de sufrimiento fetal agudo que se diagnostican durante el trabajo de parto pueden ser productos, pues no, de una placenta previamente envejecida. Entonces es muy importante, pues, ¿no? Que la monitorización materno-fetal esté permanente, siempre, 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 que la paciente ya está en periodo o en fase activa. Muy bien. Con respecto a la ruptura artificial de membranas, la ruptura artificial de membranas es un procedimiento que se podría realizar, en toda paciente cuyo partograma estamos viendo que no está haciendo una dilatación adecuada y que se está empezando a salir de la curva de acción. Entonces, en este caso sí, se podría hacer una ruptura artificial de membranas para observar, pues, no, dos cosas. ¿Cómo está el color del líquido, ¿no? Porque se supone que un líquido amniótico normalmente es transparente. Pero si yo lo encuentro verde o verde espeso petróleo, estoy frente, bueno, a un sufrimiento fetal. ¿Qué significa, doctor, en cristiano? Significa que el bebé, mientras no esté presentando un estrés fetal, normalmente el líquido amniótico es transparente porque el bebé micciona y luego se deglute ese líquido amniótico. Así que por lo tanto, es muy normal, ¿no? Es muy normal encontrar líquido amniótico y que el bebé en las ecografías abra su boquita y se vea cómo está deglutiendo ese líquido, ¿ya? Pero en ningún momento es normal que ese líquido amniótico sea verde o verde espeso o verde petróleo, ¿ya? Eso no es normal. Para que sea verde, ¿qué significa? Que el bebé entró en estrés y empezó haciendo deposiciones. Eso se llama meconio. El bebé, ¿no? Hace deposiciones prácticamente.
Entonces, para que un bebé haga deposiciones significa que no está siendo oxigenado de la manera adecuada, los latidos están bajando y dependiendo de la cantidad o de la exposición o el nivel o tiempo de exposición al estrés, el bebé puede, pues, ¿no?, hacer deposiciones, hacer líquido meconial y al final eso terminar aspirándose y tener, pues, ¿no?, problemas en el postnatal, como por ejemplo el síndrome de aspiración meconial, con neumonía posterior, etc, etc, ¿no? Entonces es muy importante que la ruptura artificial de membranas se pueda realizar, ¿no?, con dos objetivos. Uno, observar la cantidad de líquido amniótico que sale y dos, ver el color de esto. ¿Y para qué se realiza? Porque una vez que se produzca la ruptura artificial de membranas, es posible que se optimice la dinámica uterina. Es decir, si las contracciones estaban 1 a 2 en 10, a la justa, doctor, y es por eso que no estaba progresando el trabajo de parto en estas 2 horas que no le hemos hecho tacto, bueno, con la ruptura artificial de membranas, eso sí va a ser posible. Se puede optimizar y por lo tanto, ¿no?, puede mejorar la dinámica espontánea sin necesidad de colocarle algún medicamento externo, exógeno a la paciente. ¿Ya? Entonces, mucho ojo con eso. En pacientes en los cuales, a pesar de que le he roto las membranas, no ha mejorado la dinámica uterina, yo podría hacer una aceleración del trabajo de parto, ¿no?, con la colocación de oxitocina exógena, oxitocina, pitocin, como quieran llamarlo, ¿ya? Pero es oxitocina exógena. Y esto nos va a ayudar a que esas contracciones que habían estado bastante débiles, que habían estado muy alargadas, poco frecuentes, poco intensas, mejoren, ¿ya? Porque la oxitocina va a trabajar a nivel del útero, a nivel de los receptores de oxitocina del útero, y estos, bueno, van a empezar a que las contracciones sean más frecuentes, más intensas, y por lo tanto, ¿no?, va a haber un mayor descenso de la cabeza fetal y por lo tanto también una mayor dilatación del cuello uterino, ¿ya? Y como dice acá, identifiquemos, bueno, qué pacientes necesitan que le coloquemos oxitocina. ¿Y quiénes van a ser? Aquellas que presentan una hipodinamia uterina o una dinámica uterina incoordinada. Entonces, muy importante lo que les estoy diciendo, ¿ah? Ahora vamos a ver un tema muy bonito que es pelvimetría ósea, ¿ya? Que es prácticamente ¿no?, la anatomía de la pelvis. La pelvimetría normalmente nosotros la realizamos, pues, ¿no?, a todas las pacientes primíparas, ojo, a todas las pacientes primíparas. No se le realiza pelvimetría a la paciente multípara que ya tiene, pues, no, zonas totalmente ya estudiadas, pues, ¿no? Imagínense, señora, voy a hacerle tacto vaginal para ver su tipo de pelvis, pero ya tiene 3 hijos y encima uno de ellos ha sido de 4 kilos. Entonces, ¿para qué le voy a hacer tacto vaginal, bueno, en consulta? No tiene sentido. En cambio, esto sí es obligatorio a partir de la semana 35. Ojo, pregunta de examen. ¿Cuándo, por normativa técnica, se recomienda hacer la pelvimetría clínica en pacientes primíparas? 35 semanas, ¿ah? Ojito, ojito. Muy bien. Entonces, a esta paciente primípara le hago tacto vaginal y lo que voy a hacer yo es tratar de evaluar estas dimensiones que ustedes están viendo, ¿no?, en esta foto de esta pelvis. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿No? De la siguiente manera. Acá tenemos un cuadro ya bastante característico de la pelvimetría. A ver. Muy bien. Ay, se me pasó. A ver. Muy bien. Vean en esa foto, ¿no? Ustedes están viendo en esa imagen que el objetivo de hacer la pelvimetría es ingresar, pues, ¿no?, mediante evaluación digital y con el dedo más largo
o con el segundo dedo, con el dedo índice, ¿no? Nosotros tenemos que ir a buscar, ¿no? A buscar espina, a buscar promontorio sacro, que es la parte más distal, ¿no? Y de esa manera poder ver cuánta es la distancia del promontorio, es decir, del estrecho superior, del estrecho medio y del estrecho inferior, para saber cuál es el diámetro conjugado obstétrico, ¿no? Y de esa manera saber si esta paciente tiene o no tiene condiciones para un parto vaginal mediante la evaluación de la perimetría ósea. Entonces, la perimetría se puede valorar de dos formas. Se hace la perimetría clínica o antiguamente se hacía una perimetría radiológica, ¿no? Cuando le tomaban una placa, un rayos X, pues, ¿no? A estas madres gestantes y de esta manera hacían las mediciones. Pero esto hoy en día es historia, por si acaso, ¿ya? Es historia, eso ya no se hace. La perimetría hoy en día sigue siendo clínica y ha demostrado, pues, no, mejor beneficio que hacer un examen imagenológico, ¿ya? Entonces, perimetría es igual a perimetría clínica, por si acaso. Es importante entonces la anatomía de la pelvis. El esqueleto de la pelvis está formado por dos huesos coxales, el sacro y el coxis. Eso ustedes lo saben perfectamente. Los huesos coxales están unidos en la parte anterior a la sínfisis del pubis y en la parte posterior al sacro, ¿no? Donde se encuentran unidos a través de las articulaciones sacroiliacas. La pelvis ósea se va a dividir en una parte superior, que es la pelvis falso mayor, y una parte inferior, que es la pelvis menor o verdadera. La pelvis verdadera entonces va a constituir el canal óseo del parto y está completamente rodeada por huesos. Y esta va a estar constituida por tres estrechos. Lo que les decía hace un momento, ¿no? El estrecho superior, medio, inferior. Entonces, la pelvimetría clínica va a ir directamente a evaluar estos tres estrechos y por lo tanto evaluar la pelvis verdadera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que evalúo yo? Cómo está la forma de la pelvis femenina, ¿no? Buscando una forma ovalada, ¿no? Adicionalmente a eso, ¿qué cosa tengo que ver? Tengo que ver el tipo de pelvis que se describe, pues, ¿no? En esta clásica división de Caldwell y Molloy, ¿no? Que ya tiene muchísimos años, donde nos decía que las mujeres pueden tener hasta 4 tipos, ¿no? De pelvis: la ginecoide, la antropoide, la androide y la platipeloide. Sin embargo, nosotros hasta el momento, ¿no? Les podemos decir que nunca hemos encontrado una pelvis tan igual que esa clasificación de Caldwell y Molloy, ¿ya? Sino que generalmente son combinaciones de todas. Pero yendo a la práctica, a la parte netamente de teoría, tenemos que entender, ¿no? Lo siguiente, porque esto sí es pregunta de examen, ¿ya? ¿Qué quieren decir estos porcentajes? Quiere decir, ¿no? La posibilidad, ¿no? De que estos bebés puedan salir, ¿no? Por vía vaginal, dependiendo del tipo de pelvis que tiene la paciente. Entonces, la pelvis ginecoide y la pelvis antropoide, en teoría, pues, ¿no? Va a ser totalmente normal y van a poder dar a luz de manera natural las mujeres. Pero del androide y la platipeloide, ya no. Y siendo la platipeloide prácticamente imposible, ¿ya? Prácticamente imposible. Así que, mucho ojo con eso. Ahí tenemos, ¿no? Para que se diviertan leyendo acerca de los, ¿no? De los ángulos, de las espinas acrociáticas y todo, y con cada uno de estos cuatro tipos de pelvis, ¿ya? Bastante importante. Entonces, cuando yo evalúo perimetría clínica, yo tengo que evaluar, ¿no? Esto de acá. En rojo, ¿qué cosa evaluamos? El conjugado anatómico. En azul, el conjugado verdadero, un conjugado obstétrico, y en verde, el conjugado diagonal. Entonces, de estos tres, el que más me interesa es este de acá, el conjugado
verdadero conjugado obstétrico. Pero ustedes entenderán que en un tacto vaginal, pues es muy difícil que yo pueda hacer la evaluación de la parte media de la sínfisis del pubis al promontorio sacro. Es peor aún, voy a poder ver el conjugado anatómico. Entonces, por pelvimetría clínica, ¿qué conjugado es el único que puede evaluar? El conjugado diagonal, ¿no? Porque este está del borde inferior de la sínfisis del pubis hasta el promontorio sacro. Por tanto, es la única posibilidad que tengo yo de hacer la evaluación. Y si a esto, bueno, yo le resto 1.5, podré obtener, bueno, el conjugado obstétrico. Y si este conjugado obstétrico está por encima de 10.5, podemos decir que tiene una pelvis adecuada en el estrecho superior para un parto vaginal. ¿Ya? Es importante eso. Entonces, en pelvimetría, el estrecho superior, el conjugado diagonal debería tener un diámetro mayor o igual a 12 centímetros, ¿ya? 12 centímetros. Muy bien. Hay otros diámetros oblicuo y transverso que también serían importantes, pues, ¿no? Que se midan. En el estrecho medio, ¿qué es lo que me importa en el estrecho medio? Me importa ver las características de las espinas ciáticas y el diámetro biciático, más de 10 centímetros, ¿ya? Entonces, el estrecho medio está limitado en la parte superior, ¿no? Por el punto medio de la sínfisis púbica, ¿no? Las espinas ciáticas, los ligamentos sacroespinosos y la punta del hueso sacro. Entonces, muy importante, ¿no? Que nosotros evaluemos cómo está la consistencia, la característica de las espinas ciáticas. Las espinas ciáticas podrían ser espinas ciáticas prominentes, espinas ciáticas romas. Si yo encuentro unas espinas ciáticas prominentes, lo más probable es que la paciente no pueda dar parto vaginal, ¿ya? Y aparte, ese diámetro biciático al menos debería estar por encima de 10 centímetros. Si no tiene esta condición, es probable que a pesar que haya pasado el estrecho superior, el estrecho medio no lo vaya a pasar. ¿Ya? Aquí están imágenes, ¿no? De las espinas ciáticas y este diámetro es el que me interesa, ¿no? El diámetro biciático debería tener al menos 10 centímetros como mínimo para decir qué pasa. Y estos bordes deben ser, cada vez que se palpan, deben ser rojos. Ahora, con relación al estrecho inferior, me evalúo dos cosas. Evalúo el ángulo subpúbico y también tengo que evaluar el diámetro biisquiático, ¿ya? Diámetro subpúbico y diámetro biisquiático. El ángulo subpúbico, ¿no? El ángulo subpúbico es esta parte de acá arriba donde la evaluación tendría que estar por encima, mayor o igual a 90, para decir, pues, ¿no? Que tiene condiciones adecuadas. Nuevamente le repito, si la paciente tiene un estrecho inferior adelgazado, chiquito, por más que esté encajado, por más que haya pasado el estrecho medio, el estrecho inferior probablemente no salga y al final termine teniendo problemas durante la extracción de la cabeza o si es que sale la cabeza durante la extracción del cuerpo fetal. ¿Ya? Así que muy importantes. ¿Cuándo sospechar de estrechez pélvica? ¿No? Cuando tengo un diámetro conjugado diagonal menor a 12, un diámetro interespinoso menor a 9 o espinas ciáticas prominentes, un diámetro bisquiático menor de 8, paredes laterales de la pelvis convergente, inclinación del sacro hacia adelante, es decir, pues, ¿no? Un promontorio sacro bastante prominente y un ángulo subpúbico, ¿no? Un ángulo subpúbico por encima de los 90 grados, ¿ya? Entonces, el polo cefálico va a ser una estructura menos modificable que debe atravesar el canal pelviano durante el parto. La cabeza fetal se acomodará en el canal ajustando sus diámetros menores en los diámetros mayores de la pelvis. Sí, esto es muy importante, ¿no? Esto es muy importante cuando nosotros empecemos a evaluar el descenso de la cabeza fetal, ¿no? Y podamos ver las variedades de presentación. Entonces, para saber cuál es la variedad de presentación
en la que está actualmente en el trabajo de parto, pues tendré yo que hacer la palpación de las fontanelas y suturas craneales y de esa manera recién determinar cuál es esta variedad. ¿Y por qué son tan fastidiosos en enseñar variedad de presentación? Porque de ahí va a partir el hecho de que yo pueda decir si esta paciente realmente puede o no puede tener complicaciones. Porque si a pesar que esté en cabeza, a pesar que esté encajado, y la variedad de presentación es totalmente opuesta a la variedad de occipucio ilíaca anterior, pues definitivamente la otra variedad no va a salir vía vaginal, ¿ya? Y en ese caso, pues no, lo más probable es que termine en cesárea, así que tienen que tener mucho cuidado con esto. Entonces, ahí están, ¿no? Las suturas y fontanelas que se deben de palpar, ¿no? En la cabeza de un feto que está en trabajo de parto. Entonces, ¿qué tenemos? Fontanela anterior, tenemos la fontanela posterior, tenemos la sutura sagital, que es, bueno, esta parte de acá, fontanela anterior y la fontanela posterior que ya se va a ver, bueno, en otra imagen. De esa manera yo puedo determinar si el bebé está viniendo encajado y además está bien presentado, porque no vaya a ser que este bebé, bueno, tenga bueno, eh, a un grado de extensión de su cabeza y esto tranquilamente está produciendo una distocia de presentación, ¿ya? Entonces, las distocias de presentación se dan, ¿por qué? Generalmente porque el bebé está mirando hacia arriba, es decir, presentaciones de cara, ¿ya? Entonces, mucho ojo, presentaciones de cara. Entonces, teniendo esa consideración, ya tengo fontanela anterior, fontanela posterior, tengo la sutura sagital, que es la sutura que me va a ayudar a mí a determinar, pues, ¿no? Hacia dónde, hacia qué dirección está mirando el bebé. Fontanela anterior, la sutura sagital, la sutura lamboidea, la sutura coronal, ¿ya? Entonces, estas 4 o 5 estructuras se pueden ver fácilmente cuando el diámetro biparietal, ¿no? Está por debajo de 9.5 y no hay un trastorno, pues, ¿no? A nivel de esto, no hay una distorsia de presentación sobre todo, ¿ya? Es decir, está de occipucio. Muy bien. Este es otro gráfico clásico, pues, ¿no? Donde nos están enseñando cómo es la presentación de occipucio y cuáles son esos ángulos que normalmente puede tener la cabeza de los bebés. Ojo, esto sí es pregunta de examen, ¿ya? Así que márquenlo, coloreenlo, no sé qué, ¿ya? Pero esto sí voy a preguntar, ¿ya? Esto va a ser una de las preguntas. ¿Cuál es el diámetro de presentación, occipucio, tal, tal, tal? ¿No? Van a tener que decirlo. Muy bien. Ahí está un resumen de los diámetros. A quienes les gusta, pues, no recordar números, ahí se van a entretener bastante. Entonces, me escucharon decir, doctor, distocias de presentación, sí, eso se llaman deflexiones, ¿ya? Se llaman deflexiones. Acá tenemos un bebé en posición fetal en una variante totalmente normal, ¿no? Totalmente normal que se llama vértice normal. De ahí tenemos ya las deflexiones de primero, segundo y tercer grado. Entonces, como pueden ustedes ver en las deflexiones, ¿no? Este bebé que está en posición fetal va retrayendo hacia atrás, va extendiendo hacia atrás su cabecita, ¿no? Y dependiendo del grado de esa extensión, podría haber, ¿no? Podría haber una parte diferente de la cabeza del bebé que se va a presentar a la vagina. Por eso se llama distosia de presentación. Por ejemplo, miren en esta foto que es una presentación de vértice normal, en el cual, pues, ¿no? Tranquilamente le cae tal igual de la frente hacia arriba y no va a haber ningún problema porque en esta presentación es por donde deben nacer los bebés. Ahora, vamos a ir acá al sincipucio, al grado 1. Entonces vamos a ver que acá ya lo que se va
lo que se va a presentar va a ser directamente, ¿qué? La frente. La frente, ¿no? La frente, miren cómo está aumentando. Entonces, esta distosia se va a llevar sin cipucio, ¿ya? Sin cipucio, ¿por qué? Porque el punto de referencia en este caso va a ser el brecma o fontanela anterior. Y el diámetro va a ser de 12 centímetros, si es que quiere salir y podría ser parto vaginal. En cambio, cuando yo ya encuentro una presentación de frente, es decir, puede ser las 12 de la noche, le hago el tacto vaginal a la paciente y cuando veo que está dilatado, bueno, 6 centímetros y hace unas 4 horas atrás vino y estaba dilatado apenas 1 centímetro y no pude tactarlo y ver pues, si realmente estaba o no encajado. Y ahora cuando lo tacto ya está en 6, pero me encuentro con un problema, que en este caso le hago el tacto vaginal y lo primero que se me presenta es una punta de consistencia fibromuscular que se parece a tu nariz, ¿no? Y con eso ya podría estar pues, diciendo que esta presentación es una presentación de frente. ¿Cuál es el problema? Que esta no va a salir, ¿ya? Esta no va a salir biovaginal y por lo tanto no tendremos que hacer una cesárea de emergencia. La otra ya pues no es mucho más aparatosa, ¿no? Porque ya el bebé está viendo hacia arriba, ¿no? Esta es una presentación de cara ya. Y por lo tanto, sí, pues no, presentaciones de cara, también la posibilidad es una cesárea. A otra cosa que tenemos que conocer son los movimientos cardinales del bebé, ¿no? Miren los movimientos cardinales. Si no aprendemos los movimientos cardinales, no vamos a poder atender un trabajo de parto. Miren, ahí tienen dos fotos, ¿no? Tienen el descenso y también tienen cómo va bajando, pues, ¿no? La cabeza fetal. Miren, para que pueda descender, tiene que flexionar su cabeza, luego hacer una rotación interna y posteriormente de la rotación interna, ¿no? Tiene que levantar un poco esa cabecita. Y luego hace la extensión, luego sustituimos o hacemos la rotación de movimiento de restitución o rotación externa. Y luego de eso ya se puede producir el nacimiento del hombro anterior y posterior. Muy bien. Entonces, esos son los movimientos cardinales que a ustedes se les va a pedir como mínimo que sepan, ¿ya? Así que, cuando hagan las preguntas de ginecostetricia de este tema específicamente, ya saben que soy yo quien les va a preguntar, ¿ya? A ver, chicos, vamos a ver. Estamos avanzando bien, estamos en la mitad ya. No se me duerman, ¿no? ¿Cuántos hay en la... ah, 63 participantes? Ok. Muy bien, sigamos. Los mecanismos de trabajo de parto, entonces, van a permitir el progreso del trabajo de parto. Se requiere que la cabeza fetal se acomode en la pelvis materna, presentando los diámetros menores posibles de la cabeza fetal para que pueda ingresar en los diámetros mayores de la pelvis. Tanto la cabeza, los hombros y el feto se acomodan a la pelvis y van saliendo como una espiral. El mecanismo se ha dividido en 6 tiempos. El primero se llama acomodación de la cabeza. Básicamente es la orientación y la fricción de la cabeza fetal que van a permitir que estos diámetros pues, no sean menores con respecto a la pelvis y por lo tanto va a poder entrar sin ningún problema. Luego de eso se llama descenso de la cabeza fetal. Es un movimiento de deslizamiento del parietal posterior sobre el promontorio para dirigirse a la cavidad del sacro y que le permite descender con mayor facilidad.
El parietal anterior se introduce secundariamente deslizándose por detrás de la sínfisis del pubis. Luego de eso tenemos la rotación interna y la acomodación de los hombros. Para realizarse la expulsión del feto, su polo cefálico debe estar orientado en el diámetro antero-posterior en relación a la sínfisis del pubis, es decir, la fontanela posterior en relación a la sínfisis del pubis. Simultáneamente, si se realiza la acomodación de hombros al estrecho superior, el diámetro biacromial va a ser de más o menos 12 centímetros. Luego tenemos el movimiento de desprendimiento de la cabeza y descenso de los hombros. Son tanto las contracciones uterinas como el pujo materno van a hacer de que este bebé se apoye en la fontanela posterior bajo la sínfisis del pubis y con un movimiento de extensión cefálica se produce el desprendimiento de la frente, ¿no? Entonces ven ahí ustedes cómo sale la cabecita. Y ya les he dicho en el video anterior que es muy importante que ustedes coloquen la mano para evitar que la cabeza salga de manera brusca, porque cuando sale de manera brusca podría tranquilamente causar o no un problema a nivel de desgarro vaginal en la mamá, ¿ya? Así que mucho cuidado con la salida de la cabeza. Luego que ya salió la cabeza, se hace un desprendimiento interno de los hombros con rotación externa de la cabeza y hasta ahí queda, ¿no?, la tensión del parto vaginal, ¿ya? Hasta ese momento. Entonces, no se olviden del desprendimiento de los hombros, como hemos visto, ¿no? Y con eso ya estaría listo, pues, ¿no?, la paciente para que pueda dar a luz. Hay otros términos muy importantes también que la literatura, pues, no nos manda a repasar, que es el tema del sincretismo, asincretismo anterior y asincretismo posterior. Lamentablemente, eso también es pregunta de examen, así que tienen que aprenderlo de manera obligada. El sincretismo, ¿qué significa? ¿No? Que la sutura sagital se encuentra equidistante al del pubis y al sacro materno. El asincretismo anterior, por el contrario, es cuando esa sutura sagital se va a acercar al sacro y se presenta más al parietal anterior. Y el asincretismo posterior es cuando la sutura sagital se acerca al pubis. Es decir, al revés. ¿Ya? Al revés. Si acaso. Ahí vemos el nacimiento de una cabeza, miren, el personal de salud está ahí esperando a que se realice el movimiento de rotación externa y extensión para que pueda salir esa cabecita. Entonces, ya cuando la cabeza está coronando, eso se llama en obstetricia cabeza coronando, es ahí cuando tengo que intervenir, ¿no?, para evitar que la paciente termine desgarrándose. Controlo la salida de la cabeza fetal y también controlo, ¿no?, controlo la fuerza de la salida, con lo cual podría tranquilamente llevarles, ¿no?, a un desgarro de tercer o cuarto grado. ¿Ya? Así que muy importante. Miren, las contracciones van aumentando y por lo tanto, ¿no?, la madre también va pujando. Y ahí van haciendo la cabeza del bebé, ¿no? Y una vez que nace, ya puedo hacer la restitución y luego el nacimiento del hombro anterior, miren, sale el hombro anterior, luego de eso, ¿no?, si hay circular de cordón, pues lo retiro sin ningún problema. Si está fijo, lo retiro, y si no está fijo, lo puedo clampar, lo puedo cortar y lo puedo sacar. No hay ningún problema. En ese caso parece que está fijo, no se quieren hacer problema, entonces están fijando, pues, el cordón umbilical para cortarlo. Mientras eso pasa, pues no, el bebé no le está pasando nada, porque eso es cuestión de segundos nada más. ¿Ya? Ya le quito el circular y ahora, bueno,
Nuevamente, va por el nacimiento del hombro anterior, siempre con mucho cuidado para no lastimar y no causar, pues, ¿no? Una, una parálisis braquial, pues, ¿no? Por sobredistensión del plexo braquial, o en su defecto, una fractura de clavícula, ¿no? Entonces ahí está el bebé. Y es así como se produce, pues, ¿no? Muy bien. Y acá tenemos otro cuadro donde nos habla sobre las anormalidades del trabajo de parto. Y estamos no frente a las distocias del trabajo de parto. Acá tenemos una distocia que es la fase latente prolongada, que se considera, recuerda, en nulíparas hemos dicho hasta 20 horas, pues acá es más de 20 horas. En multíparas más de 14, pues acá es más de 14, ¿no? Entonces acá está todo las horas que el sílabo me obliga prácticamente a enseñarles. Esto también es pregunta de examen, por si acaso. Muy bien. Las anormalidades del trabajo de parto entonces van a estar relacionadas, ¿no? Básicamente a la dilatación y al descenso de la cabeza fetal, no hay otra, ¿no? Por lo tanto, una dilatación no adecuada, ¿no? Vamos a llamarla como la fase latente prolongada. Y esta se va a presentar entre el 0,3 y 4%, el 4,2% de las mujeres. La etiología más frecuente en multíparas es el falso trabajo de parto, y en nulíparas un inicio de trabajo de parto con cuello inmaduro, ¿no? Entonces vamos al inicio de la clase. ¿Qué les dije? Que la única manera que una mujer inicie el trabajo de parto es que tenga contracciones uterinas regulares. Por lo tanto, cuando yo hago tacto vaginal, tengo que estar totalmente seguro que la paciente está en dilatación y no es un cuello dehiscente, porque las pacientes multíparas, por lo general, como tienen 2 o 3 partos, ya ese cuello está prácticamente abierto. Entonces yo hago tacto vaginal y voy a tranquilamente llegar y voy a palpar, pues no las membranas. Pues eso no significa que es un trabajo de parto, significa que el cuello está dehiscente. Y aparte de eso, pues no, el borramiento también es bastante grueso. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso. Mientras que en las mujeres nulíparas, pues no, el trabajo de parto o en la fase latente prolongada se puede dar porque tranquilamente nunca entró en un real trabajo de parto porque ese cuello jamás borró. Y es necesario que borre primero para que empiece a dilatar. Muy bien. Falta en la progresión de la fase activa, sí, claro. Una dinámica uterina, ya lo habíamos dicho, ¿no? Inadecuada. Una desproporción cefalopélvica, pues, ¿no? La desproporción cefalopélvica es cuando tenemos, pues, ¿no? Un bebé bastante grande en comparación a la pelvis materna. Y definitivamente la prueba de Hilles-Müller, donde yo agarro el fondo uterino con mi fuerza, pues no trato de movilizar el polo fetal hacia abajo. En la prueba de Hillen-Müller, este debería bajar a -2 al menos. Pero si sigue en -4, eso quiere decir que es una prueba de Hillen-Müller negativo. Y hay una probable desproporción cefalopélvica, y por lo tanto, cuando yo voy, le evalúo, tengo una altura uterina de 37, con un ponderado fetal de 4,50 kilos, entonces ahí me doy cuenta que este bebé lo que tenía, pues no, era una macrosomía fetal y por lo tanto una desproporción cefalopélvica y por lo tanto no iba a salir, ¿ya? También puede estar visto, pues no, las distocias de posición, como aquellas presentaciones o esas variedades de presentaciones como las occipito-ilíacas posteriores y también los asinclitismos, ¿ya? El parto precipitado, ¿qué cosa significa? Este va a ocurrir solamente en un 10% de los partos en total, y el parto precipitado significa que el trabajo de parto fue pero muy rápido, ¿ya? Es decir, en menos de 3 a 4 horas, una paciente que recién inició su fase de dilatación, pues terminó completando, ¿ya? Así que mucho cuidado. Ya hemos escuchado, doctor, la paciente llegó en 2 de dilatación y la mandé a caminar 2 horitas y salgo que a la hora llegó con todo su bebé. ¿Es posible? Sí, es posible. Puede haber sido examinada de manera equivocada, también puede ser, pero supongamos que lo hizo, pues, ¿no? Uno de nuestros residentes. Entonces, es menos probable que el residente se haya equivocado
y es más probable, pues, ¿no?, que el trabajo de parto se haya precipitado, o sea, es decir, haya sido mucho más rápido, ¿ya? Entonces, bastante importante. Muy bien, chicos, hasta acá es lo que el sílabo me manda a ustedes a enseñarles. Ahora quiero darles, ¿no?, un conocimiento extra que siempre les digo a mis grupos de práctica, ¿no? Que es cómo se va a definir actualmente la primera etapa normal y anormal del trabajo de parto. ¿Qué cosa hemos avanzado en los últimos años? ¿Y por qué ahora es totalmente diferente en mi concepción frente a un trabajo de parto a lo que era, pues, no, hace 20 años? ¿Ya? Entonces, ustedes saben que actualmente muchos de los hospitales tienen una alta tasa de cesáreas y las cesáreas están siendo un problema de salud pública. ¿Y por qué son un problema de salud pública? Porque todo el mundo quiere cesárea hoy en día. Las mujeres ya no quieren parir porque les duele, sienten que va a haber una complicación con su parto, los médicos jóvenes no quieren tener problemas médicos legales, etcétera. Siempre hay ¿no? Siempre termina habiendo alguna causa en específica para que la paciente termine en cesárea. Más en las clínicas, claro está. Pero cuando yo hablo de una salud, de un problema de salud pública, es que el hacer más cesáreas incrementa también la mortalidad materno-perinatal, ya que más cesáreas es igual a más posibilidad, ¿no?, de ruptura uterina en la siguiente gestación, o la tan temida, pues, no, acretismo placentario, ¿no? También es aumento, pues, ¿no?, para embarazos ectópicos de cicatriz de cesárea anterior. Entonces, es muy importante que yo determine cómo se define un trabajo de parto normal y qué es lo anormal. Entonces, para eso, ya en el año 2013, hubo una publicación bastante interesante, donde nos decían, pues, ¿no?, que el aumento de la tasa de partos por cesárea en los últimos 15 años, ¿no?, había sido a tal punto de que se consideraba que la cesárea era la cirugía mayor más común realizada en Estados Unidos, porque 1 de cada 3 embarazos terminaba en cesárea, ¿no? Por lo tanto, las mujeres estadounidenses que requerían una cesárea inicial, más del 90% se repetían nuevamente en la siguiente gestación. Entonces, prácticamente, ¿no?, había un dicho latino, por supuesto latino, que decía que una vez cesárea, siempre cesárea, ¿ya? Una vez cesárea, siempre cesárea. Entonces, la idea ha sido que nosotros vayamos a tratar de disminuir esta tasa. Y para eso han habido muchos trabajos que han intentado que las curvas de Friedman pues no sean las que se les haga caso, sino que hay ahora curvas muy modernas. Y eso es lo que les voy a enseñar acá. Entonces, el enfoque más eficaz para disminuir la tasa de cesáreas y sus comorbilidades asociadas es definitivamente disminuir la tasa de cesáreas primarias. Entonces, el primer paso para disminuir la tasa de cesáreas primarias tiene que ser evaluar cuáles fueron las causas por las cuales realizaban estas cesáreas. ¿Y qué se vio? Que la causa más frecuente para una cesárea primaria había sido el trabajo de parto normal, ¿no? Trabajo de parto disfuncional le llamaron ellos, ¿no? Que llegaba hasta un 34%. Entonces, ¿cuál fue el objetivo? Ver que la progresión normal de la primera etapa del trabajo de parto para pacientes en trabajo de parto espontáneo, opciones de manejo para la primera etapa normal y la progresión a la segunda etapa del trabajo de parto. Entonces, veamos. En este cuadro se define prácticamente, y esto sí es pregunta de examen, chicos, a esto sí les voy a preguntar. ¿No? En este gráfico se está definiendo prácticamente cómo es, ¿no?, o cuáles son las causas más frecuentes de cesáreas primarias. Y tenemos que el 34% se debe ¿a qué? A un trabajo de parto disfuncional. Un 23% se va a deber a estado fetal no tranquilizador
y un 17% se va a deber ¿a qué? A una mala presentación. Claro, después de eso tenemos ya, ¿no? Otros que son menos frecuentes, como gestación múltiple, sospecha de macrosomía, solicitud materna, preeclampsia, ¿ya? Pero ahí tienen las tres primeras, ¿no? Las tres primeras causas. Y definitivamente el trabajo de parto anormal sí es la primera causa. Por lo tanto, nuestro objetivo tiene que ir a buscar por qué es nuestra primera causa. Entonces, ahí vamos. Ahí empecemos. La curva que les enseñé hace un momento y que les estoy volviendo a poner en ese gráfico se llama las curvas de Friedman, ¿no? Las curvas de Friedman, ¿en qué años se dieron? Aproximadamente en los años 1950. Y la población estudiada en ese momento no llegaba ni siquiera a 600 gestantes. Ni siquiera 600 gestantes. Y con eso se estableció, ¿no? Cuándo era la fase latente, cuándo era la fase activa, cuántas horas tenía que durar, cuánto tenía que ser la progresión y todo eso. Y con eso, pues, ¿no? Se ha trabajado durante años. Es más, el partograma de la OMS modificada también, ¿no? Está en base, o está hecha en base a la curva de Friedman. Pero acá hay un problema, porque la curva de Friedman, ¿qué nos dice? Que la dilatación debería ir, ¿no? A razón de 1.5 centímetros en multíparas y 1.2 centímetros en nulíparas, y que no debería pasar las 14 horas en una multípara y tampoco las 20 horas en una primípara. Entonces, todas estas progresiones de acá, y ya lo sé de memoria, ustedes la van a aprender hasta de papurreta, pues Friedman se equivocó. Friedman se equivocó. Porque resulta que para Friedman, 4 centímetros de dilatación iniciaba la fase activa. Y por lo tanto, si pasaban 4 horas y estaba en 4, 5 o 6, ya se suponía que era un trabajo de parto disfuncional y por lo tanto lo más probable es que termine en cesárea. Ahí es donde Friedman se equivocó. Por supuesto, la población de estudio fue bastante baja, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. En las curvas modernas, se incluyó, ¿no? A 60.000 gestantes. Y este estudio lo hizo el grupo de SAN y colaboradores, ¿no? Entonces, las curvas modernas, las curvas de SAN, ya no tuvieron 600 gestantes, sino tuvieron 60.000 gestantes. Por lo tanto, las posibilidades, bueno, de que estas curvas fallen son menores. Ahora, ¿qué nos dice SAN? Nos dice que la fase latente podría llegar inclusive hasta antes de los 6 centímetros, lo cual sería más prolongada y progresa más lentamente que la descrita por Friedman. Y que la fase activa es esa transición que se da de 6 centímetros hasta llegar a 10 centímetros. ¿Por qué? Porque en esta etapa es donde se va a dar una rápida progresión, y más aún en pacientes multíparas. Friedman le llamó en su momento una fase de aceleración máxima. Sí, pues, tuvo razón, por supuesto, y eso también se cumple. Pero para SAN, la fase activa empezaría recién en 6 centímetros. ¿Qué quiere decir que empiece en 6 centímetros? Quiere decir, doctor, si es que yo estoy entre 4 a 6 centímetros de dilatación, podría pasar inclusive hasta 6 horas y considerarse normal. Por lo tanto, yo no estaría en un trabajo de parto disfuncional y podría recién iniciar mi monitorización a partir de los 6 centímetros de dilatación, con lo cual recién va a haber un rápido progreso y con lo cual voy a evitarme, bueno, tener esos diagnósticos de trabajo de parto disfuncional y por lo tanto una cesárea. Entonces,
Características o diferencias entre ambas curvas. La población de pacientes obstétricas es drásticamente diferente a la década del 50. Las pacientes obstétricas ahora son generalmente mayores y de mayor peso materno, ¿no? Son bien papeadas, al menos en mi hospital, son bien papeadas, ¿ah? Una gestante normalmente pues, no puede llegar a pesar 80, 90, hasta 150, 160 kilos es la gestante que, ¿no? Más gordita que he operado, ¿ah? Tremendas son las gordas. Ahora, hay un aumento en el uso de la anestesia durante el trabajo de parto, un aumento en el uso de inductores y un aumento del trabajo de parto. Sí, por supuesto. Hoy en día, pues no, se trata de dar un trabajo de parto humanizado. El trabajo de parto humanizado, ¿qué significa? Que la paciente tiene derecho a ingresar a la sala de dilatación acompañada de su pareja, tiene derecho, pues no, a que la traten bien, tiene derecho a recibir analgesia de parto para tener un parto sin dolor y tiene derecho también a dar a luz en la manera que ella quiera. Quiere decir, o lo da sentada o lo da echada, ¿no? Eso, ¿no? Dar parto de manera sentada significa parto vertical. Eso es un parto humanizado. Sin embargo, pues no, en Lima son pocos los hospitales que, ¿no? que llegan a tener este tipo de atenciones. Por ejemplo, Maternidad de Lima tiene una sala preparada para parto vertical. Entonces, no todos los hospitales los tienen. En mi hospital, por ejemplo, no hay ninguna sala para parto vertical. No fomentamos parto vertical, ¿no? Por muchas razones, quizás porque, ¿no? Una de esas razones es porque en realidad no se tiene el suficiente personal para estar controlando y vamos a ser muy sinceros, tampoco hay capacitación en esas cosas. El hecho de que se atienda en una camilla es mucho más fácil para nosotros ver, como ustedes han visto, ¿no? Hace un momento en los videos, hacer la atención, detener la salida brusca de la cabeza para evitar, pues, ¿no? que esta paciente se pueda lesionar. En cambio, o una paciente que está una paciente que está sentada dando a luz, pues imagínense, va a ser bastante difícil en realidad hacer la atención. No digo que sea imposible, pero lamentablemente no, al menos en el hospital, eso sí no hay. ¿Ya? Ojo con eso. Muy bien. Se da luz a bebés de mayor peso al nacer en comparación con las pacientes de la década del 50, claro. La mayoría de bebés no, ahora pesan 3.900, 4 kilos, 4.200. Entonces sí, es bastante difícil, ¿no? Y ahí tenemos, SAN, los datos sobre la progresión normal del trabajo de parto, ¿no? Espontáneo, y más de 60.000 pacientes de 19 hospitales en Estados Unidos con embarazo al término que lograron un parto normal. Entonces, acá ya cambió todo nuestro sistema. Y ojo, sí les voy a preguntar esto, por si acaso, ¿ya? Nulíparas, multíparas, la progresión va a ser similar en el trabajo de parto hasta los 6 centímetros de dilatación. La fase latente podría tomar inclusive más de 7 horas para progresar de 4 a 5. Y miren, más de 3 horas para progresar de 5 a 6. Estamos hablando 7 y 3. Me quedé corto, son 10 horas aproximadamente en que podría pasar de 4 a 6 centímetros de dilatación. Y para Friedman esto sería, bueno, esto sería una locura completa. Friedman ya los hubiese operado a toditas, ¿no? Entonces, para eso se han hecho las nuevas curvas. Trato de evitar un diagnóstico inadecuado de trabajo de parto disfuncional. Las multíparas, la fase activa más de 6 centímetros con un progreso rápido, más o menos de 0.8 a 1.8 horas para progresar 1 centímetro. Y las nulíparas pueden tomar entre 1.4 o 2.2 horas para progresar cada centímetro. ¿Ya? Entonces, tenemos otras curvas, sí, por supuesto. Hay otras curvas que también se han analizado, ¿no? Como Wood y sus colegas que abandonaron dilatación cervical para la óptima admisión de mujeres en trabajo de parto. Sin embargo, bueno, han habido bastantes sesgos y por lo tanto, en realidad, la curva que más ha dado, buenos resultados ha sido la curva de Sain colaboradores, ¿ya? Entonces, acá básicamente, ¿no? Nos van a hablar acerca de más estudios en diferentes poblaciones de pacientes, tanto en pacientes con trabajo de parto inducido,
tanto en pacientes con obesidad, en pacientes con embarazo prematuro, ¿no? Entonces, definitivamente hay otro tipo de poblaciones especiales, lo cual no es tan importante en realidad que lo sepan. Pero lo que sí quiero es que se grabe en esta parte de acá, el descenso de la cabeza fetal. El descenso dentro de la pelvis ya hemos dicho que es necesario para que se dé el parto. Y es más, va a ser necesario en las nulíparas para que se pueda dar una hidratación adecuada. Entonces, en un estudio hecho en más de 4.500 pacientes a término que lograron un parto vaginal y determinaron la duración de trabajo de parto entre los niveles de estación y estimaron la estancia media para cada paciente, ¿no? Se dieron cuenta que las multíparas descendían más rápido que las nulíparas, por supuesto, eso lo sabemos hace años, eso lo sabemos siempre, ¿ya? Y las mujeres en trabajo de parto espontáneo tuvieron un descenso fetal más rápido que las mujeres cuyo parto fue inducido o aumentado en todas las estaciones excepto de 12 a 13. Entonces, en general, las mujeres multíparas tenían una estación más alta en mayor dilatación cervical. Eso fue lo que les dije, recuerdan, que las mujeres multíparas, sin embargo, el 95% de todos los pacientes estaban en la estación 0 o menos a los 10 centímetros de dilatación cervical. Y ahora sí, ¿cómo se define la detención o el trabajo de parto disfuncional para SAM y colaboradores? Pues de diferente manera, ¿no? La detención se va a referir que la paciente esté dilatada al menos 6 centímetros, que tenga rotura de membranas, que no realice cambios cervicales durante al menos 4 horas de contracciones adecuadas o al menos 6 horas de contracciones inadecuadas con uso de oxitocina para intentar lograr contracciones adecuadas. Esto de acá es la definición actual, ¿ya? La definición que debemos nosotros que tomar para decir realmente que esa paciente no va a progresar y que definitivamente necesita, pues, ¿no?, pasar a una segunda etapa que es una cesárea. El término de trabajo de parto prolongado ya no se utiliza. El trabajo de parto lento pero progresivo no debería ser una indicación necesaria y la fase latente prolongada, más de 20 horas en nulíparas y más de 14 horas en multíparas, ya no es una indicación necesaria. Esto de acá es el objetivo de mi clase de hoy y lo que he venido, bueno, enseñarles. ¿Para qué? Para que puedan ir a sus sedes, aplicarlos y definitivamente si alguien les pregunta, no quedarse, pues, ¿no?, con las clásicas curvas de Friedman, sino decir, pues, ¿no?, que hoy en día nuestros profesores nos enseñan también las curvas modernas que hace muchos años se están pregonando y que en algunos hospitales ya se están haciendo valer. Muy bien. Creo que eso es todo lo que quería decirles, chicos, el día de hoy. Ya nos hemos pasado ya. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta, chicos? Ah, Todo claro, doctor. muy bien. ¿Alguien que quiera preguntar algo? ¿Nadie? Bueno, las diapositivas se las mandé a la delegada general, ¿ya? Así que Sí, ella va doctor. a poder compartirlas, ¿ya? Ella va a poder compartir con todos ustedes las diapositivas y bueno, ya nos estaremos viendo, pues, ¿no?, en clase el grupo del Hipólito y bueno, ya en el examen a los, ¿no?, a los de las demás sedes. Bien, chicos, muchísimas gracias. Cuídense un montón. Gracias, doctor. Buenas tardes. Gracias, doctor. Buenas tardes.